Ya regresamos. Profe, nos cortó la inspiración. Sí, ya sé, es que como es los 40 minutos que nos deja Zoom, por eso luego nos cortamos, pero no se preocupe. Ah, Entonces, ahorita esperemos que tu compañero. Bueno, entonces estábamos que justamente sí va más por este lado que tú comentas, Vanessa, que es más como no es que nosotros vayamos eligiendo por la vida quién va a salir a relucir qué, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy el super yo va a trabajar, no. Estas tres funciones están interconectadas, no las podemos ver separadas. En una misma situación van a aparecer las tres. La que verdaderamente va a ser la autorregulación del comportamiento, emociones y pensamientos es el yo. Es decir, el yo autorregula al ello y al super yo, y el yo es el que termina tomando la decisión. sí, yo creo que en el ejemplo de Adrián de que él pensaba que lo primero que haces es el ello, ahí tiene que ver la madurez emocional que tiene la persona también, ¿no? Para ver cómo va Efectivamente. la situación. Efectivamente, de eso va a depender la subjetividad. Por eso estas experiencias son subjetivas. ¿Por qué? Porque no sabemos en el momento hasta que vivenciemos la situación, cómo vamos a reaccionar y cuál de estas tres estructuras va a salir más a flote. Ejemplo de esto en película o más bien en una serie muy conocida. Por ejemplo, si has visto Los Simpson. Sí, Si tú tuvieras que identificar cada uno de los personajes, es muy claro que ello es Homero. sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada más se basa en lo que quiere hacer, meramente en el impulso, en ese deseo. Él es el claro ejemplo de que en la vida hay personas que Que se solamente rigen por el ello. exactamente se rigen por el ello, pero esto no lo saben de esta manera teórica, lo hacen por hacer. Ya Inconsciente. ustedes que ya tienen ese conocimiento, cuando trabajen en el campo organizacional administrativo, se van a poder dar cuenta que las acciones de sus compañeros, o en este caso que ustedes lleguen a tener a su cargo a cierto personal, ellos actúan así. Y aquí Sí. es cuando tenemos que desarrollar nuestra capacidad de observación para identificar qué es lo que es propio de cada una de estas instancias. Es decir, el yo en dónde está surgiendo, el super yo en dónde está surgiendo y el ello en dónde está surgiendo. Creo que sí queda más claro con este ejemplo. Sí, claro. Sí, sí, maestra, sí queda claro. Ahora, ¿cómo pudieras relacionarlo en el campo organizacional? Pues supongo que dependiendo del puesto de la persona es lo que se espera, es como se espera que reaccione, ¿no? Que es lo que comentaba de la jerarquía y todo eso. Efectivamente, esto también estará relacionado con las condiciones del estatus social, la inteligencia, el ambiente, también el comportamiento organizacional estará sujeto a la satisfacción laboral, el clima laboral, o sea, todo esto va a tener una conjunción significativa para que muestre el resultado de cómo es la organización, no nada más en términos de productividad, sino también en términos de comportamiento organizacional. ¿Se entiende entonces desde esta postura cómo se explica el comportamiento humano? Sí. Ok, perfecto. Entonces ya ustedes posterior van a reflexionar qué es lo que, cómo lo pueden aplicar en lo organizacional. Y bueno, aquí les pongo rápidamente, el ello es un sistema de energía que surge con el ser en su nacimiento y solo conoce el principio de placer. ¿Qué es el principio de placer? Bueno, es el deseo. ¿Sí? Es ese impulso innato, biológico, que todo ser humano nace para poder llevar a cabo las cosas. Este impulso es de manera inconsciente. Ejemplo, ¿cómo se llama de esto en una condición mucho más cotidiana? Cuando alguien me hace enojar y lo que muy por dentro quiero hacer es golpearlo. ¿Sí? Pero, pero no lo hago porque el super yo me dice y me recuerda que a lo largo de mi vida y de mi comportamiento social, también familiar,
y de mis valores, no lo puedo hacer porque implicaría consecuencias. Es decir, el super yo me recuerda las consecuencias. Dime, Adrián. Disculpe, maestra, es que mi sobrina apagó el módem del Wi-Fi. No te preocupes. Entonces, le comentaba, ¿cómo se llama tu compañera Vanessa? Que bueno, justamente es lo que tratamos de comenzar a descubrir, a visualizar cómo funciona el ello, el super yo, ¿sale? Lo que tú comentabas, Adrián, no va en este sentido, sino que va más en la situación y en el momento. Estos tres, el ello, yo y super yo, se van a hacer presentes. De la forma como sea, pero es un proceso inconsciente, es decir, el ser humano no capta ni identifica este proceso hasta que lo estudia. Ejemplo, ustedes ya lo saben, en su vida cotidiana podrán identificar qué es propio del yo, qué es propio del superello y del ello. Esa es la idea en el comportamiento organizacional. Que ustedes sepamos identificar, ¿no? Exactamente, que sepan identificar en qué momento del comportamiento está apareciendo una teoría. La teoría que ustedes quieran utilizar para explicar el comportamiento humano, pero que por lo menos tengan bases teóricas, argumentativas, que te digan, de acuerdo a esta situación, si lo valoro con el psicoanálisis, entonces, no sé, vamos a ponerle un ejemplo en lo organizacional para que sea más fácil relacionarlo. A alguien que tú le dices que se tiene que quedar hoy hasta las 11 de la noche. ¿Qué diría esa persona? Más bien, ¿qué pensaría esa persona desde su ello? ¿O qué no, ¿cómo me van a dejar aquí hasta las 11? ¿Qué les pasa, malditos? Exacto, ese es el ejemplo del impulso. Va a pensar tal cual lo que está sintiendo. No se va a detener. Y aquí, ojo, cuando una persona solamente se autorregula con el ello, sí tendríamos que valorar qué tan efectivo va a ser para que sea parte de una organización. Porque porque sus acciones serían muy impulsivas, ¿no? Exactamente, estamos hablando aquí de impulsividad. Y ahora, ¿qué diría si entra el super yo? Diría, bueno, es por el bien de, tengo que hacer esto porque es la empresa y si lo hago voy a avanzar en mi trabajo. A mí me apoyan cuando tal vez después tengo algún problema, pedir alguna enfermedad o no sé, o sea, exacto. Yo también tengo que apoyar. Que se ponga la camisa, ¿no? Exacto, nos recuerda, el super yo nos recuerda, ay, a ver, espérate, acuérdate que ese día que tú necesitabas faltar, no te lo descontaron. Sí. ¿Y qué diría el yo? Pues bueno, ya ni modo, me quedo. Puede ser, ya ni modo, me quedo o me quedo, pero digo mis condiciones. Sí, me puedo, obviamente no es decir, ¿no? Es como los dos polos. O es extremista, me quedo, ya ni modo, pues me tengo que aguantar, ya no hay de otra. Pero me pagas el doble, ¿no? O, ¿sabes qué? No tengo ningún problema, pero a partir de esta hora yo tengo tal horario, entonces hay que tener un equilibrio entre los tres. Ustedes ahora que ya lo saben, ya podrán ir por la vida identificando como todas estas formas tan lindas que nos vamos comportando a lo largo de la vida. Tiene una razón de ser como somos, no crean que no. Entonces, ahora en el comportamiento organizacional, díganme, me gustaría que ustedes formulen un ejemplo de actualmente en su trabajo. ¿Ella de superhéroe y yo? Sí. Pero de un ejemplo que nos haya pasado a nosotros. Puede ser un ejemplo que les haya pasado a ustedes, a un compañero, incluso este tema puede ser lo que ustedes observaron a partir del comportamiento del otro. A mí me hicieron trabajar la semana pasada, maestra, igual hoy, o sea, no mucho tiempo, pero digamos que al principio sí estaba como en el superella de que, pero ¿por qué si ella sabe, o sea, mi coordinadora, ella sabe que yo estudio los domingos, los sábados, y me está poniendo a trabajar el día de hoy, y así, ¿no? Pero después entré en el superyo y dije, bueno, o sea, el inconsciente, ¿no? Pero sí tuve esos pensamientos de que ¿por qué me pone a trabajar el sábado si bien sabe que yo estudio esos días? Y
después como que empecé a analizar y dije, no, pues la verdad, si me apoyan, ahorita estoy en home office y todo, ¿no? Por la contingencia. Sí siento apoyo por parte de la empresa, ya firmaron mis prácticas, ¿no? Entonces dije, bueno, no hay ningún problema, entonces me quedo. Y en el yo sí les dije, no, pues si me voy a quedar 5 horas mínimo a trabajar, me vas a dar el día siguiente. Y mi jefa me dijo que sí, pero como que yo condicioné, ¿no? A pesar de que ya se me ha apoyado antes. Efectivamente. Entonces, yo creo que ese es un pequeño ejemplo. Ese es un ejemplo muy claro de lo que sucede a nivel organizacional. Ahora, ¿qué yo les puedo dar de tip? Porque ya está muy padre poder verlo desde una teoría, pero ahora, ¿qué ustedes pudieran hacer para descifrar este yo y super yo? Y el ello. O sea, obviamente no vamos a ir por la vida y le vamos a preguntar a las personas, a ver, dime qué dice tu ello, porque pues en primera lo teórico aún no lo conocen, pero a lo mejor le pudiéramos cuestionar más estas condiciones de, a ver, tú dime, ¿y tú qué piensas sobre esta situación? ¿Cómo te sientes con esta situación? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu propuesta? Esto me va a ayudar a poder descifrar verdaderamente qué es lo que la persona está sintiendo. Esto, en un sentido de psicoanálisis, se le da no como nombre contenido manifiesto y contenido latente. El contenido manifiesto es todo aquello que la persona nos va a decir en el momento. Sí, está muy padre, nos vamos a poner la camiseta, sí vamos a echarle ganas, pero el contenido latente es lo que verdaderamente la persona está sintiendo en el momento. Desagrado, no le parece que lo vayan a dejar trabajar más horas, no le parece que no le vayan a pagar tiempo extra, que no hayan contemplado su horario a pesar de que ya lo sabían. O sea, entonces aquí está el contenido manifiesto y el contenido latente. Aquel manifiesto que nos va a decir, sí, vamos a echarle ganas, sí, todo está perfecto, no pasa nada, bueno, o ¿cómo se llama? ¿Sabes qué? Como que sí me puedo quedar, pero tengo que contemplarlo, y viene el contenido latente, que es el de sí me quiero quedar, pero tengo estas cosas que hacer. Entonces aquí, con este diálogo, intercambio de información, ustedes también pueden comenzar a discernir cómo es que se presenta el yo, el super yo y el ello. Es muy claro que el ello, al ser inconsciente, pues la persona no te lo va a poder expresar tal cual, pero ustedes por lo menos van a tener una base de que esta persona está actuando así por esta estructura psíquica, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, algún comentario. No, profe. Y bueno, aquí como dato adicional, que no lo vamos a desarrollar, no es propio del tema, pero para poder comprender mucho mejor esto de las pulsiones, les dejé esta información y ya ustedes lo van a leer con más calma, que básicamente son las dos pulsiones, es decir, las dos energías que rigen al comportamiento humano, que es ahora sí que Eros y Tánatos, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. La pulsión de vida nos llevará al éxito, a los logros, al compromiso, al desarrollo del talento humano, y la pulsión de muerte nos puede llevar a la destrucción tanto física o simbólica, es decir, tomamos acciones que nos lleven a la destrucción. Ejemplo, las personas que se drogan, las personas que se autolesionan, o sea, todo esto va en sentido de lo que vamos a hacer. Es como las dos formas que nos podemos comportar. Pero aquí ya hay más información para que ustedes lo investiguen, y si tienen dudas va a haber un foro en Pira para que me puedan preguntar y yo les vaya orientando. ¿Sale? Sí. Ok, entonces, Entonces lo leemos y sí, ya ustedes van a leer, ustedes le van a ir dando clic aquí a las pestañitas. Dime, Una pregunta. Yo apenas voy a subir mi tarea el día de hoy. ya vi que no han subido tarea. Sí, apenas lo voy a subir. Entonces, no hay ningún problema, ¿verdad? Sí hay, sí hay, obviamente. ¿Para qué les voy a decir que no? Sí, sí hay problemas. Se los voy a aceptar,
Ya pero reprobaste, Adrián. con calificación menor. O sea, ya no se los voy a calificar con 10, sino con 8. Pero sí tienen que entregarlo porque recuerden que esto es lo que nos va a ayudar a reforzar lo que vemos aquí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, por ahí igual, Vanessa me parece que tampoco ha subido. No, Ninguno de los dos. Entonces, esto aplica para los dos, pero me avergüenzas. para la semana que pasó, para esta semana no hay justificación que no me entreguen. Profe, es que no tuvimos clases, se complicó. Ya recuerden que en Pira ya está asignado, ya está ahí el cronograma, ya verificaron lo que van a hacer como proyecto. Puedo apostar que ni siquiera eso han leído. No, maestra, yo no he visto yo no vi el proyecto en Pira. Solo vi las tareas de esta semana, pero el proyecto aún no lo he visto. Ok, en el apartado de planificación, bueno, ¿qué les puedo decir, no? En el apartado de planificación, ahí viene el formato y en la primera columna les va a aparecer qué es lo que van a hacer. De primera instancia les digo, Vanessa, ¿tú tienes posibilidad de hacer un estudio de clima laboral en tu trabajo? No sé qué tengo que hacer, maestra. O sea, ¿en qué consiste el estudio de clima laboral? Ok, les voy a compartir rapidísimo. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Tienen que primero tener una empresa, es decir, buscar una empresa en la que ustedes puedan hacer un estudio de clima laboral. Van a hacer una encuesta, o sea, obviamente yo les voy a guiar a hacer una encuesta y la van a aplicar a diferentes departamentos de su trabajo, ¿sí? Van a reflexionar sobre esos resultados y los van a presentar hasta lo último. Es decir, es un proceso de investigación continua. En este primer parcial, por lo menos como avance, deben de tener el esqueleto de con qué empresa van a trabajar, qué es lo que van a hacer. Eso ya se los voy a pasar en esta semana, pero investiguen si en tu caso, Vanessa, puedes hacer este acercamiento con recursos humanos y en tu caso igual, Adrián, o si que tú estés como supervisor o como coordinador, también lo puedes desarrollar desde tu área, porque inclusivemente el supervisor o el coordinador también puede hacer estudios de clima laboral, ¿sale? Maestra, en mi empresa no hay área de recursos humanos. Ok, ¿de qué es la empresa en la que trabajas? Es un condominio. Yo trabajo en la administración del condominio. ¿Y hay alguien quien esté a cargo o cuántos colaboradores hay? Pues la empresa, la sede creo que está en el DF y el condominio pues tiene, en el que yo estoy, no sé cuántos empleados tenga, no son muchos del condominio. Pero a cargo de las contrataciones, pues a mí me entrevistó directamente la, ¿qué es? Creo que es supervisora de área, no es encargada de zona, no sé, algo así. Bueno, ¿qué te voy a pedir de favor? Que lo verifiques si puedes hacer este estudio en tu trabajo. Plantéalo que, es que son unas encuestas que tengo que aplicar para O sea, saber. yo puedo aplicar las encuestas, pero no me puedo apoyar con un área de recursos humanos, porque no Ok, hay. perfecto. Bueno, entonces en tu caso lo trabajaremos desde esa parte. Igual, Adrián, ¿sale? Entonces vayan investigando qué es un clima laboral. Yo les voy a pasar la estructura ya más precisa de la información en Word, pero ustedes tienen que hacer ya la investigación de campo, ¿sale? Sí. ¿Para qué les va a servir el clima laboral? Bueno, justamente ustedes al estar en el área de administración tienen que plantear ciertas estrategias para mejorar el comportamiento organizacional en sentido de que haya un clima laboral no tan favorable, haya conflictos, hay, ¿cómo se llama? Hay conflictos de interés, a lo mejor algunos colaboradores no están de acuerdo con ciertas políticas. Bueno, por ahí ustedes van a hacer como un estudio mucho más amplio de a nivel organizacional cómo está la empresa. Eso les va a ayudar para que en administración puedan a la larga también hacer sus propios climas laborales, estén en el área que estén, si están como administradores generales, si están como administración financiera, administración de recursos humanos, lo que ustedes decidan, tienen que tener las bases de cómo hacer un clima laboral. ¿Sale? Ok.
Entonces ahí les dejo de tarea y que ustedes me informen si sí lo van a poder hacer. Si no, en este caso, Vanessa, pues te integrarías con Adrián y juntos harían el análisis de su trabajo. No, profe, yo creo que sí lo puedo hacer. Ok, perfecto. Bueno, entonces lo harán de manera individual, ¿sale? Perfecto. Bueno, entonces regresando al tema, ya estamos por concluir. Sí y no, porque nos queda mucho para desarrollar de este tema. Las etapas del desarrollo de la personalidad. Freud plantea 5 etapas del desarrollo de la personalidad, es decir, dentro a lo largo de nuestra vida tenemos que ir pasando por diferentes cambios físicos, cognitivos y emocionales. Freud era muy cuestionado porque se enfocaba en la sexualidad, pero no era esa sexualidad relacionada al coito sexual, sino como seres sexuados, es decir, como seres que a lo largo de la vida van teniendo cambios, se van adaptando a los diferentes entornos sociales, va más por ahí. Pero él hablaba que las principales cuestiones de nuestros traumas, de nuestros conflictos emocionales y origen de nuestro comportamiento en la vida actual estaba en la infancia. La infancia es la primera experiencia que tenemos para comenzar a forjarnos. ¿Y quiénes son encargados de esos traumas? Ejemplo, en mi caso, pues fue mi mamá, con lo que se le ocurrió decirme, que no lo hizo con la intención de generarme un trauma, pero pues de manera inconsciente me generó uno. Entonces, por eso es como importante para Sigmund Freud la infancia. Y él hace diferentes etapas. La fase oral. La fase oral para él significaba ese estímulo que se podía hacer a partir de la succión. ¿Por qué estas fases? Porque es muy importante hablar de estas fases. Él decía que cuando teníamos carencia de algo o de algún deseo insatisfecho, es decir, el ello no podía actuar, en la vida actual desarrollábamos un tipo de personalidad como compulsivo, agresivo, ciertas características propias de estas fases. Entonces, si en la fase oral, por ejemplo, a lo mejor en la fase de la lactancia, la mamá porque tenía que trabajar, porque tenía, ¿cómo se llama?, que cumplir ciertas obligaciones, no podía satisfacer la succión del bebé, es decir, a partir de la boca, el contacto con el seno, lo que se iba a desarrollar iba a ser ciertas condiciones compulsivas para poder satisfacer a posteriori esto insatisfecho en la infancia. Ejemplo, las personas que fuman. ¿Alguien aquí fuma? Yo no. ¿No? Entonces, las personas que fuman, que se muerden las uñas, que muerden los lapiceros o que constantemente necesitan tener algo en la boca, quiere decir que en su infancia no hubo esta satisfacción oral. ¿Sí? Es decir, no hubo esta ¿cómo se llama?, lactancia permanente, prolongada, o por su vez fue quitada de una forma muy abrupta. Por ejemplo, del niño a los 3, no sé, al primer mes, no se le dio lactancia. Entonces, es común que veamos a los bebés que todos se lo quieren llevar a la boca, perdón. Esto habla también de cuando en sus primeros 3 meses de vida, pues no se les dio ahora sí que la leche materna, y esto es lo que genera a largo plazo que si no se le deja a un niño que quiere morder esto y se le dice, no lo hagas, y quiere, ¿cómo se llama?, a lo mejor como todo introducir en su boca, que claro, obviamente no vas a dejar que meta veneno en su boca, porque pues nos podemos ir al extremo, pero eso habla de que a la larga va a haber una falta, es decir, algo que no se pudo cumplir, y bueno, en la vida adulta vamos a estar tratando de compensar, es decir, de poder satisfacer de una forma mucho más aceptable aquel deseo que fue reprimido en nuestra infancia. ¿Se entiende por dónde van estas fases? Sí, maestra, una pregunta, ¿estas fases están comprobadas? O sea, ¿cómo se llegó a esa conclusión o cómo se determinaron? Sigmund Freud lo hace a partir de la observación de infantes. Él estudia, trabaja con sus hijos, de hecho, una de sus hijas trabajó con él y desarrolla los mecanismos de defensa. Él, a partir de la observación de la succión
¿cómo se llama?, de sus hijas. Todo esto está sustentado con experimentos con sus hijas. Clásico del psicólogo. Clásico del psicólogo, que pues bueno, a partir con sus hijos, pues van como buscando teorías. Y también se basó en sus casos de histeria, porque él trabaja con mujeres histéricas y descubre que en su inconsciente tenían reprimidas ciertos acontecimientos de su etapa oral. Entonces esto reflejaba sus condiciones físicas, emocionales actuales. Es decir, en conclusión, la infancia tiene gran importancia en la vida adulta. Y la infancia es lo que va a hacer que seamos las personas que somos actualmente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok, entonces después desarrolla la segunda fase, que es la fase anal, y que esta es el control de los esfínteres, sí. La expulsión, para los niños es muy importante el defecar, entonces cuando se les dice comentarios, eres un niño cochino porque te hiciste, ¿cómo se llama? En los calzones, porque no te aguantaste. Bueno, lo que le estamos generando ahí es una personalidad compulsiva a la limpieza y al orden, porque se les comienza a enseñar que ser sucios o ser desorganizados es malo. ¿Se entiende? Sí. Ok. Sí. Y después de ahí viene la fase fálica, donde tiene mucha importancia los órganos sexuales, y que en esta fase fálica es cuando podemos ver a los niños de 3 a 5 años que comienzan a observar sus propios genitales, también a estimularlos, o comienzan a estimular los genitales de las otras personas, sobre todo de los niños. Y aquí es cuando se confunde con una masturbación erótica. Y no es una masturbación erótica, sino es una masturbación de conocimiento, porque en esta etapa los niños se comienzan a cuestionar por qué las mujeres tienen vulva y por qué los hombres, los niños, tienen pene. Entonces, hay una diferenciación sexual, es decir, de genitales, y comienzan a cuestionarse que ambos son diferentes, no nada más en condición física como sus ojos, sino también en condición de genitales. Sí, obviamente no hay morbo porque pues son niños, ellos no tienen esa mentalidad, pero sí hay niños que ves y que sabes lo que están haciendo y te quedas así de, pues eres un niño, estás muy chiquito para andar haciendo eso, ¿qué te pasa? Como que tu mente no relaciona lo que está haciendo con que en realidad está conociendo o conociéndose. Exacto, y que eso se debe al desconocimiento de las propias teorías, y no está mal desconocerlo, porque pues tampoco podemos ir por la vida tratando de saberlo de todo. Nadie nace con un manual de cómo ser padres o con un manual teórico para poder explicar esto. Pero, por ejemplo, yo no tengo hijos, entonces no sé cómo sea eso, pero no estoy rodeada de niños tampoco. Entonces vi a la hija de una amiga que estaba en el sillón, así como que pues con las piernas abiertas. La niña estaba súper chiquita, o sea, con total normalidad. Había una fiesta ahí en la casa y ella estaba ahí como si nada, jugando el caballito en el sillón casi casi. Y todos empezaron a reír y a mí me llamó mucho la atención porque pensé, bueno, es una niña, no sé si eso sea normal porque no conozco a los niños, pero supongo que no lo hace con morbo o algo así porque es una niña. Efectivamente, los niños no lo hacen con una masturbación erótica, ojo, hasta que a lo mejor, si su comportamiento dice lo contrario, pudiera considerarse a lo mejor como un comportamiento prematuro, un comportamiento, tiene este nombre, se me olvidó. Precoz, un comportamiento precoz, porque a lo mejor ha sido víctima de violencia sexual, a lo mejor ha visto que papá y mamá hacen eso, o a lo mejor ha sido, ¿cómo se llama? Ha visualizado cierto contenido erótico. O sea, no quiere decir que todo sea normal, pero tampoco hay que ir por la vida diciendo que todos los niños se masturban porque pues tienen fantasías sexuales. No va por ahí. Claro. ¿No? Entonces, es como ir también reflexionando que todo esto que hagamos a largo plazo, pues va a formar adultos o felices o infelices. Eso, desde esta teoría, así trabaja. Y ya posterior,
Para finalizar, está la etapa de la latencia, que está de los 5 años en adolescencia. Aquí todos estos sentimientos sexuales de conocimiento del cuerpo se suprimen, es decir, se quedan pausados y surgen las necesidades sociales, las necesidades intelectuales, es decir, de comenzar a generar vínculos con las otras personas. Aquí comienza como todo este desarrollo de la identidad, el fortalecimiento de la personalidad. Ya lo último está la fase genital. La fase genital es la adolescencia hasta la vida actual. Nosotros estamos en esta fase hasta que morimos. ¿Y qué sucede aquí? Es el desarrollo psicosexual. Primero vemos los cambios físicos, cambios emocionales, cognitivos, y posterior también en esta comenzamos a consolidar no nada más nuestra relación de autoconocimiento, sino también el autoconocimiento de la otra persona, y aquí sí ya entra ese deseo sexual en cuanto a coito sexual. Pero las primeras etapas de vida no va por ahí. ¿Sale? Entonces, para también, porque vemos etapas psicosexuales y nos pensamos que es nada más de coito, y la sexualidad abarca diferentes comportamientos. No sé si tengan aquí alguna duda, comentario. No, profa. ¿No? Bueno, ya van a dar, ya son más bien las 2, lo vamos a dejar hasta aquí. De todos modos, ustedes no se preocupen, yo les voy a compartir las diapositivas, ustedes lo van a leer, y la siguiente semana les voy a terminar de desarrollar este tema, que sí es muy importante para que ustedes puedan tener muy claro cómo vamos a explicar el comportamiento organizacional, ¿sale? Si ustedes comienzan a tener dudas acerca del tema, sin ningún problema, créanme, ustedes pueden utilizar el foro, y yo ahí les vamos trabajando con las dudas para que sea mucho más efectivo. ¿Sí? Ok, sí. ¿Vale? Okay. Vale. No sé si tengan algún comentario final acerca del tema, qué les pareció. Pues muy interesante, la verdad. A mí siempre me ha llamado la atención la psicología. Sí, Y maestra, no me metí a estudiar eso porque no había sabatino, pero yo creo que si hubiera sabatino cuando yo me inscribí, sí me hubiera metido a esa carrera. Entonces Ok. está muy interesante, maestra. Ok, y ya pueden identificar con esta introducción y con este tema cómo se relaciona con el comportamiento organizacional. Sí. Sí, Ok, ¿y en tu caso, Adrián? sí, maestra. Profe, Como entonces querías. subimos la tarea y vemos las diapositivas. Sí, van a subir la tarea. Ojo, de estas diapositivas también ya tienen tarea para esta semana, ¿eh? Ya se me atrasaron. Ahí, entonces váyanse poniendo al día. Con esta tarea sí les voy a pedir que sean muy puntuales, porque es un cuadro comparativo de las teorías de la personalidad. Ustedes ya van a investigar, yo ya les comparto fuentes, lo leen, y si surgen dudas en el foro me van a comentar para que yo en el foro también les pueda explicar. O sea, es como una ¿Hasta cuándo alternativa. tenemos para subir la tarea? Creo que esta tarea de cuadro comparativo me parece, si no mal recuerdo, es como para jueves o viernes. No estoy muy segura. Entonces, mejor entren a Pira y vean la fecha exacta. ¿Sale? Ok. No quiero Sí. errar. Ok, bueno, entonces les agradezco que pues hoy hayamos estado en la sesión, y nos vemos la siguiente semana retomando este tema. ¿Sale? Sí. Hasta Nos luego, vemos, profe. que se cuiden, que Bye. tengan buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Ay, que Bye. descansen.